con ustedes toda la programación de Radio Panamá. Y a esta hora ya tenemos invitado en los estudios de Radio Panamá. Se encuentra con nosotros el abogado y ex candidato a la presidencia de la República, Melitón Arrocha. Melitón, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, don Leo. Buenos días, Malú. Buenos días, Chema. Manolo, muchas gracias por permitirme estar aquí. A todos los que nos escuchan, Gracias buenos días. Bueno, bienvenido. La pregunta que le quiero hacer, y lo arranco por ahí, ¿qué es de la vida de Melitón Arrocha luego de la elección? ¿Qué está haciendo en estos de momentos? vuelta a mi casa de abuelo y ejerciendo como abogado, mucho más tranquilo. Usted había dicho en la elección que iba a ser su último paso por la política. ¿Sigues definiendo eso o el aire, por ejemplo, panameñista empieza a soplar con más viento en estos tiempos? Lo estoy reconsiderando, Leo. Lo estoy reconsiderando. Todavía no tomo una decisión final. Por supuesto, esta decisión no es personal. Esta es una decisión familiar. Y dentro de mi familia hay voces que adversan una posición y que favorecen otra, pero no era tan final como yo pensaba que iba a ser. ¿Qué conclusión ha podido sacar Melitón Arrocha luego de las elecciones y de la campaña a la presidencia que tuvo, de iniciando primero por la recolección de firmas, luego como candidato y luego tras haberse sumado, haber declinado a su aspiración, haberse sumado a la campaña de Martín Torrijos en su momento? La pregunta es cuántas horas de programa tenemos para contarte sobre todo eso. Usted avanza y Cuéntenos, nosotros le don decimos. Melitón. Bueno, fíjate, te comento varias lecciones. La primera, el financiamiento de los partidos políticos es una charada, ¿no? Eso, en vez de haber fortalecido el sistema democrático, lo que ha hecho es le ha infligido un duro golpe, particularmente dentro de los partidos de oposición, porque el control del subsidio electoral, con muy poca transparencia, no en el sentido de que alguien lo esté mal utilizando, sino como mecanismo de manipulación política interna, hace que, digamos, las primarias de los partidos sean nada más y nada menos que una charada. Entonces, una reforma electoral profunda, no solo de cara a los comicios y a contar los votos y tal, sino a la vida electoral y cómo eso influencia en el sistema democrático, yo creo que es indispensable. El segundo tema es toda la normativa en materia de libre postulación está diseñada para frustrar a los que participen por ahí, ¿no? O sea, tienen menos recursos, te obligan a tener un proceso, digamos, primario que dura casi 2 años, con lo que eso conlleva desde la perspectiva económica, alejarte de tu familia, de tus empresas, de tu quehacer natural, y además incluso el cansancio físico, con lo que tú cuando llegas al primer asalto, tú ya has peleado, acaba de terminar una pelea de 15 asaltos de campeonato mundial, ¿no? Entonces, creo que eso también hay que revisarlo. El proceso político en sí, la verdad es que mucho más complejo de lo que yo pensaba, y se lo dice alguien que ha participado muy activamente de 2 campañas presidenciales que ganaron. No es lo mismo estar al lado que formar parte de la campaña. Y por último, bueno, creo que lo que intentamos hacer con Martín Torrijos, que dicho sea paso y para un poco desclasificar la historia, en mi casa hubo varias reuniones en donde estuvo Martín y estuvo el candidato Rómulo Rux. Y entre los tres durante varias semanas estuvimos tratando de lograr una coalición que pudiese hacerle frente a la candidatura del hoy presidente Mulino. Y al final, en función de que no se pudo cuadrar eso, ellos dos pensaban que tenían opciones. Yo creo que era mucho más realista en el sentido, le planteaba a uno que yo lo veía de tercero en la calle, al otro que lo veía de cuarto, y por supuesto yo no iba a ser competitivo en la elección anterior, que lo único que tenía sentido plantearle a la población es que fuéramos los tres. No se pudo y en fin, creo que... Tremenda desclasificación que ha hecho, don Sí, Melitón. sí, ¿Cuál fue el punto en el cual nunca coincidieron los 3 candidatos? Bueno, yo planteé la posibilidad de que no escogiéramos al azar el tema, sino que nos pusiéramos de acuerdo en un mecanismo que determinara quién era la persona que tenía mayor viabilidad de cara al electorado. Eso desafortunadamente por posiciones personales, y también hay que entenderlas, ¿no? Detrás de esto ya hay la construcción de toda una estructura política en donde ya para ese momento yo no, porque mi campaña fue muy modesta, habían invertido millones o decenas. Pero de Rómulo millones de decía dólares. que él tenía todas las opciones, me imagino. Me lo dijo a mí. Sí. Yo te puedo certificar eso, pero bueno, yo lo que leía
¿Era otra cosa? Era otra cosa. Sí, Sí. pero una pregunta. Y Martín, con todos los ataques que vinieron de Rux, con todas las porquerías que Rux pagaba, y entre las que debo decir, yo me había envuelto, ¿y dónde queda la dignidad de Martín? Martín se sentó a hablar con digo, no me debería sorprender, pero se sentó a hablar con Rómulo a pesar de tantas cosas que hasta se metió con los hijos. Pero la respuesta es sí. Y tal vez quiero matizar esa respuesta en el sentido de que cuando uno llega incluso a ser... Si yo le insulto a un hijo, ¿usted se va a sentar a hablar conmigo? Déjame ponértelo desde la siguiente perspectiva. Las cosas que están en juego y que van a estar en juego, que ya estamos empezando nada más durante la presente administración, son cosas sobre las cuales cuando uno tiene esa responsabilidad, que es mucho más allá que una responsabilidad personal, tiene la obligación de empinarse por encima de eso. Porque lo que va a venir por delante y lo que tú vas a recibir durante el gobierno, créeme que eso es una caricatura de lo que viene. Entonces yo creo que sí, yo creo que hay la responsabilidad de ser amplio, sentarte, después unos pasarán, bueno, y eso también no dejará de tener su consecuencia, tendrá su peso en las tomas de decisiones, pero en su momento el que tenía una posición un poco más fuerte sobre sus posibilidades de ser exitoso en los comicios electorales era Rómulo, en función de que sentían que tenían muy bien estructurado lo que iba a pasar el día de la elección. Con un partido panamista muy grande, con un partido de cambio democrático muy grande, con un subsidio electoral enorme. Entonces sentían que tenían una maquinaria muy aceitada, lo que creo que pone en referencia, y creo que habrá que estudiarlo después, el impacto de las redes sociales. De que ya no es tan importante quién tiene el juego de calle el día de la elección, porque tú terminas transportando votantes que van a votar por otro candidato. Porque esa ha sido la realidad histórica, ¿no? La gente aprendió a jugarle la pacheca a las encuestas y sabe que tiene la decisión en sus manos. Pero también refleja un poco lo que usted ha dicho, señor Melitón Arrocha, la desconexión que existe entre las cúpulas políticas y la realidad de la calle. Usted nos dice que la calle a usted le estaba diciendo otra cosa, pero Rómulo decía que la calle a él le estaba diciendo otra cosa totalmente y diametralmente diferente. Y él estaba equivocado, por supuesto. Y la calle nunca se equivoca. Qué irónico, ¿no? Escuchó mal. Sí, escuchó. Dios mío. ¿Y eso qué viene? No, yo escuchó mal. Yo estoy Escuchó mal porque tiene las orejas grandes. Eso lo dice usted. Ay, Dios. Mire lo que usted provoca aquí. Pregúntele, Manolo. Don Melitón. Pabellón auricular. Mire lo que usted provoca, don Melitón, aquí en Radio Panamá. Ay, no. Pregunte, Manolo, pregunte. No, era fundamentalmente eso, ¿no? Que los políticos viven otra realidad y Melitón nos está aclarando lo que nosotros tenemos bien claro, ¿no? Las redes sociales son fáciles de engañar y te engañan y tú te dejas engañar porque quieres que te engañen. Pero, ¿no siente usted que se equivocó? Yo estoy 100% de acuerdo de que me equivoqué. Se equivocó al apoyar a Martín. Totalmente. Porque mucha gente se sintió decepcionada cuando usted se apareció en el evento de Martín. Déjame contarte algunas cosas precedentes a eso, Atención, grabadoras. Porque, digamos, uno tiene que ponerlo en su legítimo contexto, ¿no? La campaña que yo traté de enarbolar fue una campaña muy austera, o sea, fue una campaña realmente de pobres. Hubo muchas campañas para alcalde y estoy seguro que alguna que otra para diputado que gastaron más recursos económicos que los que yo gasté para la presidencia. Y eso significaba, por ejemplo, que cuando yo me desplazaba por auto y me tomaba 5 o 6 horas llegar a Chitré, las Tablas más todavía, Chiriquí, los demás estaban volando en helicóptero y en avión. Sí. Y eso tú lo haces un día y no pasa nada, pero cuando tú tienes 90, 120 días de estar haciéndolo, créeme que tiene un efecto físico muy importante que te cambia tu personalidad, que te hace más irritable, que no te permite pensar igual, con la claridad con la que todo el mundo cuenta. Yo les comento una anécdota. Yo llegaba a los debates y yo veía a los demás tan frescos y yo por dentro me sentía tan agotado que yo pensaba, Dios mío, yo debo tener cáncer o yo me tengo que tener una enfermedad terminal muy importante porque no es posible que yo esté tan agotado y yo vea a la gente tan fresca. Así es la realidad de muchos panameños. Sí, no, es definitivo. Y al final, yo en retrospectiva, lo que inició por
un esfuerzo de decir, ok, construyamos una alianza que permita ser viable y ofrecerle al país una cosa en donde ideológicamente no estábamos muy distantes unos de los otros. Terminó no siendo así y yo creo que ese fue un error de mi parte. Pero considera error, como le decía Chema Torrijos, haberse, entre comillas, bajado de su candidatura a la presidencia. Sí lo considero. 1 o 2 semanas antes de la elección. Sí lo considero, tanto en la forma como en el fondo. Lo considero, fíjate, fue tan cercano a la elección que no hubo forma de explicarlo. O sea, no hubo una forma de explicar realmente las cosas que estaban pasando, cuál era el origen y cuál era la intención. No, me desvié de lo que yo mismo empecé a articular, porque el que citó a los otros dos fui yo. Las reuniones fueron en mi casa. Entonces sí, yo creo que fue un error. Ojo, también ausencia de poder conocer. Yo no tenía acceso a encuestas, ¿no? Yo hacía lo que decía por la calle y terminó resultando. Les voy a contar una anécdota chistosa. Después de las elecciones, tanta gente me ha dicho que iba a votar por que mí. usted es el ganador. Que yo iba a ganar la elección. Tiene que ir a Codeco a reclamar. Pero usted sacó, con todo y eso sacó 2.000 y algo de votos. Poco más, pero relajo a un lado. Creo que habíamos construido una cosa mucho más grande de lo que yo entendía en ese momento que habíamos construido. ¿Mató sus oportunidades para las próximas elecciones? Bueno, digo, primero habrá que preguntarle, entre otras personas, a mi esposa. Que es una parte esa sí tiene la capacidad de matar todo. Y no estoy muy claro con respecto a ella cómo está viendo esto. Sinceramente, por lo menos antes de la elección, la manera en que lo veía es, hey, ya hemos, ¿sabes?, activamente participado bastante. Y digo participado porque las esposas y los hijos de uno participan de, de los dolores de cabeza. Y lo sufren. Y lo sufren. Entonces, la posición de ella es, hey, ya somos abuelos, ya estamos entrando en nuestro tercer ciclo de vida, aun cuando estamos entrando nada más. Ya es el momento de cogerlo un poco más con calma, empezar a atender nuestros asuntos personales y disfrutar ese último tercio de vida. Yo debo confesar que el virus de la política lo tengo desde que tenía 18 años, no he logrado extraerlo de mi sangre, pero bueno, ahí habrá una negociación, a ver qué pasa ahí. Y desde la perspectiva de lo que piensa el ciudadano, la verdad es que no sé, solo el tiempo lo dirá, pero te digo, hay gente que ha estado en situaciones mucho más complicadas. Miremos al presidente de la República. 6 meses después de las elecciones estuvo detenido y es presidente de la República. Entonces, si uno utiliza umbrales de otras personas que han sido electos, pues yo no me atrevería a descartar que por ese error no haya viabilidad política. Recibió Melitón Rocha, por un lado, el subsidio electoral y por otro, ¿qué va a hacer o qué hizo con el mismo? No, a ver, vamos también a desclasificar ese ataque político. Fíjate, ¿qué pasa en la política? ¿Qué es lo ordinario que pasa en la política? Que fuerzas políticas se unan. Claro. Eso no es inventar el agua caliente. Eso ya existe y existe hace muchos años. Pero la norma electoral, fíjate el tema, es complicada. Tiene unas barreras a la entrada. Te pone a trabajar 2 años, a recoger firmas, un desgaste brutal. Pero también le pusieron un candado a la salida. Y le dijeron, mira, si tú decides acompañar otra fórmula presidencial, tú tienes que devolver la totalidad del subsidio electoral. No importa si tú lo has gastado en tu campaña y lo has gastado legítimamente y tal y cual. Y eso es una fórmula de tratar que los independientes no puedan fortalecer una nómina de otro partido. Por supuesto, diseñado por partidos grandes que anticipan que de pronto 3 candidatos a la libre postulación no puedan apoyar a otro candidato político. Entonces, esto es un candado que le pusieron a la salida para manipular el resultado del torneo electoral. Y solo de esa manera se puede leer. Y después, pues, hay que ver si los recursos electorales que le dieron a su servidor y a los demás, los gastamos legítimamente en los que teníamos que gastarlo. Claro, pero se lo están dando, o sea, se lo dieron, pues, y le corresponde la parte que falta, ¿no? No. A ver, lo que sucedió fue, a mí me dieron unos recursos que gasté de conformidad con la ley,
hasta el día que anuncié que apoyaba la candidatura de Martín Torrijos. Ese día dejé de gastar. Podía haber seguido gastándolo, pero consideraba que no era apropiado seguir gastándolo, y sobre esos recursos yo le hice un cheque al Tribunal Electoral, le devolví ese dinero. Ese dinero fue completamente auditado y el Tribunal Electoral me notificó la semana pasada que después del audito correspondiente todos los recursos habían sido utilizados debidamente en mi campaña electoral. ¿De cuánto dinero estamos hablando, don Melito? Poco más de $600,000. ¿Y el subsidio Pero, ojo, postelectoral no le corresponde? No sé, no he averiguado y nadie me ha dicho nada. Pero aquí va el tema. O sea, nuevamente, cuando uno habla de $600,000, definitivamente son una cantidad muy importante de recursos. Pero en política no. Pero eso hay que contrastarlo con decenas de millones de dólares de los partidos que realmente fueron competitivos, ¿no? Oiga, y hay gente que dice que usted es un traidor, que le jugó sucio a Toto Álvarez y a la gente del país, y que por su culpa ese partido hoy no existe. Bueno, siempre habrá gente que opinará muchas cosas. Nuevamente, vamos a ponerlo en el mismo contexto. Yo veo al presidente del país que está todos los días en la escalinata de la Corte Suprema de Justicia argumentando en favor del presidente Mulino. Y yo tuve declaraciones de que el señor Mulino tenía que correr, que consideraba que no sucediera eso como un golpe a la democracia. Pero de ahí yo irme a parar a la Corte Suprema de Justicia en la escalinata y estar presentando escritos, me parece que hay un salto. O sea, que lo traicionaron a usted primero. Segundo, aquí a la vuelta de la esquina, en la vía España, un día paso yo por ahí y hay el único cartel, porque hay que recordar que el presidente del partido estaba corriendo para diputado, de candidato a diputado, Y usted lo tenía dijo en campaña. una pancarta enorme y no aparecía ni mi nombre. Sí, usted lo Mandaron decía. a hacer todas las camisetas y los recursos que les permitía a ellos el subsidio electoral. Ninguna nunca tuvo mi nombre. Mandaron a hacer pancartas y ninguna nunca tuvo mi nombre. Todo esto antes de que yo tomara la decisión. Y por supuesto, cada uno está en la libertad de hacer lo que quiera, con lo cual yo nunca tuve un reclamo hacia ellos. Pero definitivamente yo no era el candidato de ellos. Debemos asumir entonces, perdón, Malú, pero No. debemos asumir entonces que Toto Álvarez, José Alberto Toto Álvarez, abogado, estaba jugando chacarita con usted, bolsita, le estaba diciendo una cosa y a sus espaldas estaba haciendo otra. Le pregunto. Sí, yo no sé. O sea, a mí me gusta hablar es de hechos. Yo lo que le puedo decir son hechos. Todo lo que le acabo de decir y contar son hechos. Hechos que me llamaban la atención y que en su momento le indicaba al partido. Es más, antes de tomar mi decisión, ellos habían establecido un enlace conmigo y yo le dije, mira, yo rescindo nuestro acuerdo. De aquí en adelante yo voy a tener la libertad de tomar las decisiones que estime convenientes. Le cuento, el Partido Popular con Martín Torrijos, lo habrán hecho mejor o peor, o sepa Dios qué pasó en esa campaña, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que ellos estuvieron detrás de su candidato, ¿no? Yo le puedo decir, salvo algunas contadas excepciones, que además después de la política hemos terminado siendo grandes amigos, la mayoría de la dirigencia no estaba activamente, y me atrevería a decir que pasivamente, con mi candidatura, con lo cual a mí me llamó la atención de Toto Álvarez después de que yo tomé mi decisión. O sea, me llamó la atención porque tú nunca pasas por la casa, no pones un real para comprar al supermercado, nunca ves a tu hijo y te sorprenda cuando se divorcian de ti. Es un tema que me llama la atención. Malú Mendoza. Hablando de ese divorcio, en los planes de usted, licenciado Arrocha, tomando en cuenta que usted ha sido viceministro de la Presidencia en 1999, que ha sido viceministro de Comercio Exterior, comisionado de la Comisión de Libre Competencia de Asuntos del Consumidor, ha sido vicecanciller de la República también. Muchos cargos importantes dentro de lo que es la estructura de gobierno. ¿Descartaría usted de formar parte del actual gobierno? Porque por ahí estábamos leyendo unas glosas y dice que hasta diciembre, dicen. Sí, Gabinete nuevo podría haber, ¿no? Yo ¿Cómo se ve usted en eso? descarto formar parte de este gobierno, entendiendo que todos como ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad, y una de las principales que tenemos con el país es cuando te llaman a servir, hay que servir, ¿no? O sea, es una cosa de la cual uno no se puede restar cuando la responsabilidad te llama. Pero el estilo del presidente, digamos, a priori, porque todavía me falta madurar este criterio, a mí me parece que es demasiado impulsivo. O sea, esas conferencias de prensa
que en principio son un contraste con la administración anterior, que fue muy silenciosa y fueron recibidas como un bálsamo refrescante. Yo creo que en la medida en que van pasando, van generándole un ruido que se va a ir acrecentando de una manera tan exponencial que en algún momento los panameños vamos a cuestionar si es razonable o no que él siga teniendo conferencias de prensa todos los jueves. Y lo otro, digo, ya van algunas promesas que eran muy importantes, que estoy seguro que lo hicieron ganar, que la gente, que yo no las prometí en los debates, como por ejemplo el metro. El tren a Chiriquí. ¿Dónde está el tren a Chiriquí? O sea, vamos de camino a cumplir 6 meses de gobierno. Pero eso no es rápido tampoco. Bueno, no sé, pero ¿dónde está el pliego de cargos para contratar una empresa que arme los pliegos y que arme los planos? La pregunta es, ¿qué hemos escuchado? Pues, o sea, en los últimos 6 meses sí escuchamos que se va a hacer, pero de ahí a la primera cosa no está sucediendo. El presupuesto, ¿cómo se manejó el presupuesto? O sea, primero nos prometieron que iba a ser un presupuesto austero. Entonces presentaron una cosa de 27.000 millones de dólares que lo presentaron mal, porque, les recuerdo, había una partida de inversión en el Ministerio de Obras Públicas por 4.9 millones de dólares. Eso no alcanza ni para tapar los huecos de toda la Vía España. Después dijeron que bueno, y presentaron otro, y después finalmente presentaron otro por 30.000 millones de dólares, que es la misma fiesta que traíamos de antes, que era la que habíamos criticado. Y en el camino pasó una cosa muy importante. Las autoridades del gobierno nos dijeron que el presupuesto lo habían alterado, que el presupuesto que se había autorizado en gabinete no fue el que se presentó a la Asamblea Nacional. Oye, esto es un tema, pero extremadamente delicado. Esto puede costar la gobernabilidad a cualquier gobernante, le puede ocasionar una cosa como esta. Y anunciaron que iba a haber una investigación sobre quién estaba detrás de esto. Les pregunto, ¿hemos sabido algo más de eso? ¿Quién fue el que cambió el documento? Una cosa de esta envergadura. Y después llegamos a la Caja de Seguro Social. O sea, la Caja de Seguro Social propone un primer debate y no le enseñan a nadie los números a las corridas. Entonces, yo te propongo cuál es la solución, pero no te identificas cuál es el problema. Vamos para la segunda semana de primer debate y hasta hace pocos días fue que presentaron las corridas, y porque varias personas dentro de una de esas voces, la mía, le estaba diciendo al gobierno es cómo vamos a empezar una discusión si no sabemos cuál es el tamaño del problema y y en consecuencia cómo definimos cuál es la solución. ¿Ha podido leer el anteproyecto de ley? Sí, sí lo he leído, claro. ¿Cuál es su posición respecto al mismo? Bueno, varios temas. Es un tema que se va moviendo. Mi posición inicial era, bueno, mira, primero tenemos que identificar el tamaño del problema. Y para identificar el tamaño del problema, yo voy a hacerle una recapitulación que poca gente ha hecho. Este tema todo está normado, ¿no? Entonces, la normativa es en la cual se crea una junta técnica actuarial. Esa junta técnica actuarial intenta que no esté contaminada políticamente y por lo tanto está conformada por 3 actuarios que deben ser nombrados con periodos diferentes para que respondan a gente diferente. Y la norma establece que la posición de esto es para que no haya una contaminación política. La gente preguntará, bueno, ¿la contaminación política en la Junta Técnica Actuarial? Y sí, y le voy a contar por qué. Porque si usted define que la economía crece al 2,5% en vez de al 4% y que la expectativa de vida son 70 en vez de 80, los números del déficit cambian dramáticamente. Entonces, ¿quién toma esas determinaciones? Condiciona cuál va a ser el resultado del déficit. Entonces, la norma establece que todos los años, antes del 30 de noviembre, esa Junta Técnica Actuarial tiene que rendir un informe. Pregunta, este gobierno, hoy es que 25 de noviembre. Pregunta, ese informe de este año, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque la norma lo dice. ¿Dónde está? En el contexto de lo que estamos discutiendo, el informe no existe. Y después uno empieza, bueno, eso condiciona, porque ahora empezamos a ver, hicieron unas presentaciones y tenemos que empezar a valorar cosas. Dice que vamos a crecer al 4%. Bueno, yo no sé, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿de dónde sale ese número?
porque yo dudo mucho que nuestra economía, nuevamente, por lo que yo siento allá afuera, esté creciendo al 4%. Establece una variable de aumento promedio del salario del 2,5% del salario de todos los panameños. Pregúntense ustedes, ¿ustedes creen que este año nos va a aumentar todo el 2,5% del salario? No. Entonces, nuevamente, en la medida que tú tomas esas determinaciones, si tú eres, digamos, más positivo en las determinaciones, el déficit sale menor, o sea, lo que nos hace falta. Si tú eres más conservador, el déficit sale mayor. Después preguntas. Nos plantearon que eran 1.200 y nos enfocaron en 900 y pico millones de dólares y los 1.200 millones de dólares desaparecieron. Pero de esos 1.200 millones de dólares, 300 son aportes del Canal de Panamá, que por virtud de la ley, dentro de 3 años, los 300 regresan al fondo de ahorro. O sea que por 3 años son 900 y pico millones de dólares. Y ahí va lo siguiente. El ministro de Economía y Finanzas le planteó al país que eso lo vamos a sacar de los omisos y de la gente que está defraudando el ITBMS. Son muchos supuestos, ¿no? Pero aquí va. El año pasado, ¿usted sabe cuánto cobramos de ITBMS? ¿Cuánto cobró el Estado de ITBMS total? ¿Cuánto? 1.400 millones de dólares. Y usted le está planteando al país que el próximo año vamos a recoger 900, no sé si son 16 o 66 millones de dólares. Eso significaría, para recoger esa plata, Es casi el doble. que tenemos que encontrar al doble de la gente, y no solo los tenemos que encontrar, después tenemos que iniciar un proceso administrativo tributario que dura años en función del debido proceso. Entonces, cuando usted me empieza a hacer planteamientos como ese, yo empiezo a dudar sobre las cosas que hay detrás. Y después le comento más cosas. Plantean que va a aumentar el 3% de las cuotas patronales. Pero el Estado tiene 5.000 millones de dólares anuales de planilla. Eso significa que el Estado, todos nosotros, tenemos que recoger 150 millones de dólares más, que no nos han dicho dónde van a salir. Y nos han dicho que vamos de 120 a 144 a los 65. Es una cosa un poco rara. El programa se queda en el MIDE, pero se administra en la caja. Una cosa rarísima. O sea, yo eso todavía no entiendo la lógica que hay detrás. Pero 120 a 144, aumentar 20% ese programa. Aumentar 20% ese programa significan 35 millones de dólares más anualmente, que tampoco nos han dicho de dónde va a salir. Nos plantean una indexación a las pensiones en función de la inflación. Asumamos que la inflación es 1,5%. El target de inflación de los Estados Unidos, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es 2%. Pero voy a ser generoso y voy a decir que la de Panamá es menor, es 1,5%. ¿Cuánto significa eso en plata? ¿De dónde sale esa plata? Y por último, para no aburrir demasiado porque estamos en temas técnicos, usted se lee el artículo 65 de la propuesta y aparecen cosas locas. Todo tiene que tener grado de inversión. Pero cuando usted va a invertir en bonos valores de Panamá, no tiene el requisito de que sea un grado de inversión. Además, le voy a decir otra. Permite una cosa que puede ser nefasta. Y no estoy hablando de las intenciones de este gobierno porque me parece bien intencionado este gobierno. Pero son leyes que después son muy difíciles de tocar. Estamos viendo la convulsión social que está provocando la discusión de este tema, con lo cual no son preceptos constitucionales, pero son cuasi preceptos constitucionales en función del capital político que hay que poner para tocar esta norma. Lo que plantea es que de la plata de los ahorros de los pensionados se puede comprar hasta el 75% de deuda pública. Entonces, esto es el mundo al revés. En vez de que el Estado esté ayudando a la Caja de Seguro Social, lo que se está planteando es que la Caja de nuevo apoye al gobierno. Y digo de nuevo porque el rendimiento hoy de los activos de la Caja de Seguro Social es que la Caja de Seguro Social está subsidiando al gobierno. Cuando usted ve que la Caja de Ahorro todos los años nos anuncia que han tenido récords de ganancias, es porque los fondos que están prestando le están pagando un interés exiguo a todos los pensionados. Y el tema es complicadísimo, porque usted no puede retirar esa plata de la Caja de Ahorro porque técnicamente está en posibilidad de quebrarla. Con lo cual, los fondos están a muy bajo costo, pero además no los puede retirar, o por lo menos no los puede retirar a corto plazo. Entonces, el problema es complicado, pero ciertamente este gobierno no está ayudando en la manera en que está dirigiendo el debate. Usted dice que considera al gobierno bien intencionado.
Sí, yo creo que tengo que partir de esa premisa. Pero usted ha Chema. escuchado ese refrán que dice que de buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Ah, no, pero además endoso plenamente tu comentario, porque es que sí, los veo bien intencionados, pero creo, por ejemplo, que ellos pensaron que el debate ellos lo iban a poder conducir, ¿no? Sí, Entonces, que lo iban a espérate, controlar. no te voy a dar los números para que no hablemos de eso, y entonces vamos a hacerlo. No le va a salir. Ya este mundo moderno de redes sociales, de flujos abiertos de información, no va a permitir que eso suceda de esa manera. Licenciado Arrocha, entonces el gobierno actual está pecando de positivo. Se pasaron en positivismo. No, yo creo que, a ver, son gente, voy a explicar por qué siento que es un gobierno de buenas intenciones. Primero, ha tenido buenos nombramientos. Ha tenido algunos no tan buenos, pero ha tenido unos buenos nombramientos en áreas claves del quehacer económico. ¿Como ¿verdad? quién? Por ejemplo, el ministro Chapman, yo creo que es un nombramiento que le ha dado paz a los mercados de capital, y creo que hoy no tenemos una situación más compleja económicamente en función de ese nombramiento. Ahora tendrá que ver de aquí en adelante, eso fue mi historia pasada en el sector empresarial. Ahora tendremos que ver cómo, como funcionario público, que es un animal de otra especie distinta, cómo lo logra hacer en su trabajo. Entonces, ahí han habido algunos buenos nombramientos en posiciones clave. En su actuación, bueno, ha decidido abordar el tema de la Caja del Seguro Social. También no porque quiere, sino porque tiene. O sea, este es un gobierno que ya no puede darse el lujo de endosarle este tema a otro gobierno. Y en ese sentido, pues, nuevamente, fueron amplios en la escucha, porque después ellos mismos lo han caracterizado no como una discusión, sino como una caja en donde todo el mundo llegaba y decía cosas y después ellos escogieron, pero han sido hasta el momento muy, digamos, democráticos en escuchar. Ahora, todavía es un poco temprano, ¿no? Todavía es un poco temprano para Pero llegar a conclusiones. escuchan, pero procesan. Bueno, los americanos tienen un concepto que se llama cherry pick, ¿no? Que tú escuchas a todo el mundo y escoges lo que te conviene, ¿no? Entonces, cuando terminas, no, pero yo te escuché, sí, pero me escuchaste lo que me quería escuchar, los demás no me lo escuchaste. Yo creo que, por lo menos en este primer proceso, eso es lo que está pasando. Y lo segundo, y lo que quiero comentar con respecto a la Caja del Seguro Social, mi enorme temor de lo que esté sucediendo, y es temor, no tengo seguridad, de que lo que plantea este proyecto es resolver el tema de la Caja del Seguro Social por vía de flujo de caja, no resolverlo de verdad. ¿Y a qué me refiero con eso para hacerlo un poco más sencillo? Imagínate que tú me vendes 10 manzanas y me vendes cada manzana en 50 centavos. Entonces, y me dices, págamela el otro mes. Entonces yo te debo $5, pero tengo 10 manzanas. Ahora, yo tengo una situación muy apretada porque tengo que hacer supermercado y no tengo plata. Entonces yo decido venderte cada manzana, venderle a las 10 manzanas a gente a 25 centavos. Por supuesto, las manzanas vuelan. Pero estoy perdiendo. Pues yo recogí $2.50, fui y hice mi supermercado. Pero el otro mes te tengo que pagar los $5. Entonces, de lo que mi temor es que estemos hablando de una expropiación de los fondos de la gente más joven en favor de la gente más vieja. Y eso significa que no es que resuelvo el tema, sino que creo una bomba de relojería que va a explotar en esteroides dentro de X números de años. Entonces, ese es un primer enorme, gran problema de diseño. Y creo que el gobierno hasta el momento no ha sido efectivo en demostrar que los números descartan esa situación. Porque si partiéramos de esa premisa, en donde los números descartan que lo que estamos creando es una bomba de relojería hacia las futuras generaciones, entonces yo sí creo que ahí entonces podríamos entrar a discutir de dónde salen los números, si son 3 años, si son 2 años, si no es ningún año, si el aporte viene, como dijo un economista muy prestigioso, de una pequeña monto a transacciones de determinado monto dentro del sistema. En fin, fórmulas deben haber muchísimas. Yo no soy un economista, pero que le cuesten lo menos políticamente al Estado. Pero lo cierto es que estos recursos tienen que salir de alguna parte. Manolo.
Don Melitón, usted ha venido aquí a Radio Panamá y ha puesto el anteproyecto de ley de reformas a la Caja de Seguro Social, lo metió al salón de operaciones, para hablar en términos médicos, y le ha hecho una disección quirúrgica en su totalidad y ha tenido la certeza de hacerlo en un lenguaje entendible. Y por lo que nos dice, quizá yo esté equivocado, ese proyecto es, bueno, aquí Gemalía lo ha dicho varias veces, ese proyecto es como un bluff y está hecho a la ligera por decir que yo presento el proyecto, porque el panorama que nos plantea es tétrico. Mira, no solo eso, te voy a comentar más. No, le pregunto, ¿no? Los recursos salen de alguna parte. O sea, tú puedes tener posiciones ideológicas, puede ser de izquierda, de centro o de derecha. Pero lo que sí es cierto es que 2 más 2 serán siempre 4, no importa si tú eres un ultracomunista o un neocon o lo que como te dé la gana calificarte ideológicamente. 2 más 2 no hay forma de que sea un número distinto a 4. Y eso es lo que nos plantea la reforma de la Caja de Seguro Social. Por eso, desde mi perspectiva, el error del gobierno no es hacer un debate que no dependa de los números. Y el primer error ha sido no compartir los números con todo el mundo y compartir las premisas y explicar cómo llegan a este texto. Pero ¿cuál es el temor aparte? Bueno, que si nosotros decidimos ser muy permisivos en los planteamientos que se están haciendo aquí, o dependiendo de cuán permisivos seamos o no, de lo que estamos hablando de una reforma fiscal. O sea, no hay forma, después de pasar este proyecto de ley por la Asamblea y convertirlo en ley, que no haya una reforma fiscal. Hasta el momento lo que el ministro ha dicho... Pero lo han negado, ¿no? Bueno, Pero es que una cosa es reforma fiscal y otra cosa es aumento de impuestos. aquí va. Lo que el ministro ha dicho hasta el momento, pero nuevamente no hemos visto ningunos números detrás, es que viene una reforma fiscal. Pero que en la reforma fiscal viene por vía de eliminación de exoneraciones. Bueno, esas eliminaciones no están ahí por el capricho de nadie. Esos subsidios, tanto a la clase obrera, los subsidios sociales y los subsidios a empresarios, están ahí porque hubo enormes lobby políticos en el Ejecutivo y en el Legislativo, con lo cual no va a ser una tarea fácil de resolver. Pero la pregunta más importante es, ¿con esos números alcanza para resolverlo? Porque hasta el momento nos han dicho, hey, vamos a eliminar exoneraciones. En algún momento nos han dicho cuáles son, y cuando nos dijeron cuáles son, ¿cuánto es el monto de esas exoneraciones para ver si esto cuadra? La respuesta es no. Entonces, yo tengo que dejar sobre la mesa de que yo creo que el gobierno central, el Ejecutivo, hoy no descarta el aumento de impuestos. Pero él lo ha negado. Sería, Sí. sería contradecirse. Y lo niegan todos los días. Bueno. Pero es que puede ocurrir esto. Ajá. Son como San Pedro, pues. Lo niegan 3 veces y luego, pues. Ay, Dios. Es que No sé, cuando, pues. cuando tú no oyes detalles en las propuestas, ¿sabes? Usted tiene gente por la calle, reporteros, la pregunta que hay que hacer es, bueno, listo, esas exoneraciones que van a quitar, ¿cuáles son? Y cuando cuáles son, ¿cuánto es el monto de esas exoneraciones? Y después entramos en la filigrana política. Bueno, esa exoneración, ¿tú la logras resolver en la Asamblea o no? Les voy a poner un ejemplo. Una cosa con la cual yo estoy completamente en desacuerdo. Las exoneraciones de los desarrollos turísticos donde le reconocíamos el 100% de la inversión por delante. Qué bueno que ha traído ese tema. Pregunta, eso lo trataron de desarticular el gobierno anterior con mayoría parlamentaria. ¿Usted cree que lo lograron? No. No lo lograron. Entonces, lo que planteo es que conceptualmente tú puedes venir y decir muchas cosas, pero después tenemos que sentarnos a ver la realidad política de eso, ¿no? Hay muchos subsidios sociales. Bueno, los vamos a desmontar. ¿Ha dado señales este gobierno de desmontarlo? Yo creo que no. Este gobierno ha dado señales de que le interesa mucho Venezuela. De eso sí ha dado señales. De eso ha dado muchas señales. Pero no sé de asuntos nacionales cuán interesado esté. Sí, yo
Sí, yo tengo mi posición sobre eso. Mi posición es que en el tema de Venezuela, pues yo creo que nadie puede estar de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela, pero de ahí a que nosotros nos vayamos a convertir en los cantalantes de esa situación. Y en adición a eso, tomar un protagonismo y una beligerancia que creo que va en contra de el instrumento o la pieza angular de nuestra política exterior, que es el Tratado de Neutralidad. En un mundo tan convulso como el que estamos viviendo, yo creo que ellos tienen que estar manejando mucha más información de la que su servidor está manejando para tomar las decisiones que estamos tomando. Don Melitón Arrocha, ya en la parte final de la entrevista, usted al inicio dijo, estoy meditando qué voy a hacer con mi vida política. ¿Está meditando qué va a hacer con el Partido Panamerista? Sí, lo estoy meditando. Te digo, he tenido la suerte de que varios dirigentes importantes del Partido Panamerista me han llamado para entusiasmarme de que corra la presidencia del partido. Eso no es una responsabilidad menor. Y no he tomado una decisión final sobre eso, pero estoy hablando con la gente para ver qué están pensando, para ver, por ejemplo, qué piensan sobre el presidente del colectivo. Sí, porque, digamos, yo estoy claro de lo que afuera se piensa del presidente, que fue candidato a la presidencia de la República, ha sometido al partido 2 veces a las urnas, entonces ahí ya hay un resultado derrotas aplastantes que es tangible, ¿no? Pero después de eso no quiere decir que necesariamente, porque es lo que yo veo ahí no es positivo, necesariamente eso significa que yo voy a ser positivo. Y en esta cosa lo que creo es que el Partido Panamerista tiene que salir de la cultura de que vamos a ser segundones, ¿no? Que es una cultura que se ha enraizado dentro de alguna parte del panameñismo y que ya algunas personas empiezan a conversar sobre eso. Eso, yo pertenezco al Partido Panamerista desde hace 30 años y nosotros preferíamos perder que hacer una cosa, por lo menos desde ya. Pero si ustedes no hubieran sido segundones, ustedes no hubieran llegado, usted en particular, por ejemplo, no hubiese llegado al gobierno la primera vez, porque eso lo instauró Juan Carlos Varela. Pero a lo que me refiero es a la cultura del segundón. Después de la realidad política uno no sabe qué es lo que van a terminar pasando. Y las realidades políticas son mucho más complejas que si quedaste primero o segundo. Hay todo un tema por detrás que al final lo convierte en realidades políticas, aun cuando incluso tú estés en contra de esa posición. Pero partir un proyecto ya definiéndolo como que tú vas a ser segundo, eso es cuando mi mamá me decía en la escuela, hey, si tú le apuntas al 3, créeme que nunca vas a sacar 3. ¿No? O sea, tus expectativas tienen que ser altas, tienes que empezar a armar una estructura que sea competitiva, que se define a sí mismo y que está inspirada en función de llegar a tomar, ganar las elecciones y ayudar a definir las políticas públicas y con eso el futuro del país. Tú no puedes arrancar diciendo que tú todavía no sabes de quién va a ser segundón, pero que tú vas a ser segundón de alguien. Oiga, don Melitón, y el factor Mireya Moscoso, porque la señora anda por ahí en tamborito bailando y zapateo y bailando el punto, pero siempre quiere torquear dentro del partido porque ella se siente que ella tiene la herencia histórica. Bueno, yo creo que no hay nadie que pueda ir en contra de lo que acaba de decir. Ella es la herencia histórica. Ella fue esposa del caudillo máximo del Partido Panamerista, el doctor Arnulfo Arias, expresidenta de la República, candidata antes de eso, expresidenta del Partido Panamerista, presidenta vitalicia del Partido Panamerista. Yo creo que habrá poca gente que le pueda restar méritos en ese orden de ideas. La pregunta real es si ella todavía sigue siendo un activo político vigente o si es una referencia, una consejera para los asuntos del país en términos generales y dentro del Partido Panamerista
una guía de hacia dónde se tienen que orientar. Pero su el debate respuesta me nacional. hace sentir que usted ya conversó con ella. No he No. conversado Me con equivoqué, ella. perdón, disculpe. No he conversado con ella. En algún momento pretendo hacerlo, aun cuando pueda ser que la presidenta Moscoso no simpatice con nada de lo que yo estoy planteando. Dice que pero ella simpatiza con Piat. Dice Chema. No, solo has dicho tú. Dice Chema que ella simpatiza con Piat. Bueno, yo pensé que simpatizaba con ir a buscar la banda presidencial. Ok. No Ay, olvidemos ese tema. Dios. Ella Es simpatiza un con hecho, Molino. es un Actualmente hecho. simpatiza Es con un Molino. hecho, es un hecho. Cuando usted menciona que ella es referente dentro del partido, ¿ella se comunica con el partido o solamente está Serruchando. No. Hablando. Ella está continuando con una cosa que ella tuvo, que fue lo que le ganó la presidencia. Ella pierde, va a unos comicios, pierde, Ujú. y al día siguiente estaba nuevamente iniciando campaña. Hay que reconocerle eso a la expresidenta Mireya Moscoso. Sin embargo, las situaciones que ha tenido el país han cambiado mucho de cuando ella fue presidenta. Ella fue presidenta hasta 1999. No, y creo De que 1900 hasta el 2004. Hasta 2004, porque recibe el canal. Pero realmente dentro del partido panameñista la ven como referente, genuinamente. yo no he logrado avanzar tanto Buena pregunta, como para poder contestar esa pregunta. Lo que sí sé, porque es de conocimiento público, es que la presidenta Moscoso tiene una excelente comunicación con el presidente de la República. No sé si con el gobierno, pero con el presidente de la República hay una excelente comunicación. Y no digo que es ella, pero estoy seguro que dentro del Partido Panameñista habrán voces que dirán que lo que tenemos que hacer es ir a ayudar a la gobernabilidad de este gobierno formando parte de él. Bueno, yo no estoy en ese camino. Yo estoy en el camino de que nosotros tenemos que hacer una oposición responsable y férrea, porque el día de las elecciones, esta es mi lectura, el día de las elecciones al Partido Panameñista le mandaron 3 mensajes, o 2 mensajes. Bueno, al gobierno, que vaya a ser gobierno. Al Partido Panameñista no le dijeron vaya en coalición con el gobierno, le dijeron, hey, usted perdió la elección, vaya a hacer oposición. Y el tercer mensaje que mandó la población es, Partido Panameñista, cambie. Porque en la primera elección que veníamos de ser gobierno, que uno puede decir, vamos a perder la elección, nadie ha ganado, pero la forma en que perdimos tan catastrófica, creo que era una señal de cambien. Hubo unas modificaciones a los estatutos, hubo unas modificaciones de la junta directiva. Blandón, que era vicepresidente de esa junta directiva, asumió el control y después nos llevamos a un siguiente comicio electoral en donde el resultado es aún peor que saliendo del gobierno. El Partido Panameñista viene reduciéndose, que dentro de poco vamos a romper el umbral de los 200.000 adherentes. Es una cosa que le hemos puesto muy poca atención. Terrible lo que usted ha dicho. Pero, y estos son números, esto no hay que inventarlo, estos son números. Si la tendencia continúa, el Partido Panameñista va a romper el umbral de los 200.000 adherentes. Y debe estar el doctor Arias en su sepulcro Revolcándose. revolcándose por lo que dice Melitón, que es un histórico del Partido Panameñista. Ojo, cuidado. Si Melitón Arrocha entrara a la palestra del Partido Panameñista formalmente, ¿significaría el retorno del barelismo? Yo creo que sería el retorno de todo el mundo. O sea, porque yo no pretendo excluir a nadie de lo que vayamos a construir. Y O sea, que Juan Carlos Varela sigue siendo importante para usted. Voy a ir a tu pregunta, para no la pretendo evitar, pero quiero dar el contexto del tema. Nunca nadie ha ganado una elección restando gente. O sea, el político que empieza cualquier cosa que hace restando es una persona que está condenada al fracaso en política. Entonces, aquí hay que sumar a todo el mundo. Voy a dar datos. El expresidente Varela, con toda la campaña publicitaria negativa que ha tenido en contra y con todos los errores que pudo haber cometido dentro de su gobierno, corrió como candidato en el Parlacén. Sí. Y adivine qué, quedó de número 1. Tuvo los votos mayoritarios por mucho de todos los convencionales del Partido Panameñista. Con lo cual,
Si usted quiere hacer una estructura, pues eso es de muy reciente data, 9 meses atrás. No es que estamos hablando que esto pasó hace 32 años. Si usted quiere tener una estructura potable y que sea viable de cara a la presidencia de la República, yo no encuentro una posición que no sea encontrar dentro de las muchas fuerzas que puedan apoyar un movimiento, la fuerza de la familia Varela. Dentro de eso, el expresidente Varela, Popi Varela, o sea, son gente que tiene un peso político. Tenerlos de adversario es un problema. Entonces, bueno, eso es una realidad política. Yo no me la estoy inventando, me explico. O sea, si hubiera corrido al Parlacén y hubiera sacado 3 votos convencionales, bueno, esto sería otra historia distinta. Pero fíjese, yo no he dicho, yo he planteado aquí lo acabo de plantear, que también en su momento voy a ir a hablar, si esto sigue avanzando, con la expresidenta Moscoso. ¿No? O sea, yo creo que en política lo que uno tiene que hacer es amplio y hablar con todo el mundo. Que después esa gente vaya a darle el apoyo o no, yo no puedo decirle ni que el expresidente Varela me vaya a dar el apoyo a mí, ni que la expresidenta Moscoso me vaya a dar el apoyo a mí. Yo no tengo idea cómo quedarán conformadas esas fuerzas. 7:58 minutos de la mañana, don Melitón Arrocha, gracias por habernos acompañado hoy, por el tiempo que nos ha brindado. Los micrófonos de Radio Panamá están a disposición de usted y de las otras personas que quieran sumarse, que quieran conversar, que quieran dar su opinión, su punto de vista. Y bueno, estamos en contacto para poder hablar sobre este y otros temas más adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. 7:58 minutos, hacemos la pausa porque ya está aquí nuestro siguiente invitado. La información de todo el país está aquí en Panamá Hoy, donde está la información. Comunícate con Radio Panamá, 6131-5565. WhatsApp Radio Panamá. El periodismo y el análisis en la voz de José Chema Torrijos, periodista de excelencia con criterio y mucha información. La Caja del Seguro Social empezó a prestar un mejor servicio. Disminuimos casi a 0 las moras quirúrgicas en el Instituto Cardiovascular, un promedio de 40 por día. Compramos insumos y medicinas para abastecer de manera urgente farmacias y hospitales. Empezó la integración del oncológico en la nueva sede de la Ciudad de la Salud. En el seguro también empezamos con paso firme. Panamá ha esperado por décadas una acción del gobierno. El país ha sufrido las consecuencias de malas gestiones. Por eso, Radio Panamá y la USMA te invitan a ser parte del primer foro que incluye a todos los actores por la Caja de Seguro Social, sindicatos, Ministerio de Salud, Cámara de Comercio, oposición y sociedad civil en una misma mesa y bajo una misma bandera. Martes 26 de noviembre, desde las 5 de la tarde, no te lo puedes perder. Participa, estaremos planteando tus comentarios. Primer foro dirigido por Radio Panamá. Si estás interesado en anunciarte en Radio Panamá, envíanos un correo a ventas-aproinsa@aproinsa.com.pa o déjanos un WhatsApp al 6131-5565. Compatriotas, el Gobierno Nacional ha iniciado una serie de consultas sobre las impostergables reformas a la Caja de Seguro Social. Hoy, más que ayer, se requiere de la participación ciudadana, por lo que recomendamos leer, informarse, entender y opinar sobre las reformas propuestas. Contacta al diputado de tu circuito y hazle saber tus inquietudes y consideraciones sobre el proyecto. Aportemos al debate, porque el futuro de la Caja depende de todos, y todos dependemos del futuro de la Caja. Este es un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR. Internet dedicado, simétrico y sin interrupciones sobre fibra óptica para el sector empresarial. Metro Telecom, el Internet de Panamá. Contáctanos llamando al 294-0810 o visita nuestra página www.metrotelecom.com.pa. Soy Robin Durán, padre de 3 hijos. Yo antes decía,
He recibido palo y correa de mi abuela y estoy bien, pero los golpes no se olvidan y sí me marcaron. Al fin y al cabo, pegar es violencia. Con mis hijos decidí hacerlo diferente. Anticipa situaciones, conversa y conecta, pues esa buena comunicación quedará para el resto de la vida. Crianza amorosa, raíces fuertes. Despacho de la Primera Dama y UNICEF. Desde ahora, la provincia de Darién despierta con las noticias de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana a través de la señal de la nueva 88.7 FM, escuchando el noticiero Panamá Hoy, donde está la información de Radio Panamá. Leonardo Greenspan y un grupo de destacados periodistas te llevan cada mañana los hechos que hacen noticia a través de tu emisora, la nueva 88.7 FM. Los asegurados reclaman sobre la atención y el trato que reciben en el Seguro Social. El nuevo proyecto moderniza la gestión para mejorar los servicios de salud. De aprobarse, podremos avanzar en la telemedicina, creación de expedientes digitales, rapidez y control de las citas médicas y la digitalización de la institución. Con la nueva ley del Seguro Social, el paciente siempre está primero. Gobierno Nacional, con paso firme. Nuestra audiencia participa y nosotros los escuchamos. Envía tu mensaje al WhatsApp 6131-5565. Pasan 3 minutos de las 8 de la mañana en todo el país. Usted ve y escucha